Muy cercano a nosotros, muy cercano a la política, muy cercano al mundo empresarial, profesionales, personas que al final del día comparten una filosofía y una idea política, y por eso estamos tan complacidos de que usted nos visite, porque nos vemos bastante identificados en muchos de esos conceptos que tenemos en esta asociación. Esta asociación difunde ideas políticas a través de redes sociales, a través de chats, a través de lo que son nuestros asociados muy activos, compartiendo a su vez con sus amigos y con las personas pues, que tienen interés en lo que la asociación representa, que es un pensamiento político con vocación, un pensamiento filosófico con vocación política. Nuestro consejo directivo: Francisco San Clemente, Germán Fernández, Luis Suárez, José Félix Laforí, Nelson Amaya y Joaquín Vega. Le damos la bienvenida. Le contamos además que nos reunimos una vez al mes a hacer estos foros. Hemos tenido candidatos presidenciales, rectores universitarios, fiscales, procuradores, y nos han ayudado a nutrirnos mes a mes con su visión del país y su visión de lo que está pasando en Colombia y en Latinoamérica. Por nombrarle a algunas personas, hemos compartido este año foros con Nicolás Uribe, Pedro Carmona, Jaime Alberto Cabal, Enrique Gómez, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Alfonso López, Antonio Ledesma, Francisco Lloreda, Gonzalo Moreno. Como usted verá, pues un grupo nutrido de personas que trascienden en la política, pero también en la vida empresarial y profesional del país. Nos han dado visiones muy interesantes de diversos aspectos. Y sin más, le quiero pedir a Francisco San Clemente que lo presente y nos redondee esta bienvenida que le damos muy complacidos. Muy buenas noches para todos y para todas. La verdad es que el doctor Germán Vargas Lleras no requiere presentación. Su trayectoria pública es bien conocida por los colombianos. Basta recordar que el doctor Vargas es un abogado de la Universidad de Rosario, especializado en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid, y cuya trayectoria política pasa por haber sido concejal de Bogotá en 2 periodos, senador de la República por 4 periodos consecutivos, habiendo sido en el año 2006 el senador con mayor votación, ministro de Justicia y posteriormente de Vivienda, vicepresidente de Colombia entre el 2014 y el 2017 y en 2 ocasiones candidato presidencial. Tenerlo esta noche es para nosotros un privilegio, y al darle nuestro agradecimiento y calurosa bienvenida al seno de la Asociación General Rafael Reyes, le expresamos la convicción de que es usted, por su conocimiento del país y experiencia en los asuntos del Estado, una voz autorizada para analizar y plantear soluciones frente a un gobierno que navega a diario entre las aguas de la improvisación, los escándalos de la corrupción y un devenir de incertidumbre y confusión. Sin duda, Colombia se enfrenta a desafíos de la mayor diversidad y complejidad. Son múltiples los temas que podríamos abordar: narcotráfico, legalización o erradicación con aspersión aérea con glifosato, orden público, acuerdo de paz de Petro con las guerrillas de las FARC, ELN, Clan del Golfo y otras organizaciones de terroristas o de crimen organizado, fuerzas militares inoperativas por los ceses de fuego y paz total, exploración y explotación de hidrocarburos en Colombia, independencia de poderes, reforma a la salud, debate electoral en el 2026.
Imposible abordar con tan corto tiempo todos los temas. Ha querido el doctor Vargas establecer para esta noche un foro de preguntas, por lo cual luego de su introducción estableceremos un mecanismo de 1 minuto para que quien desee formular una pregunta se ciña a ese tiempo, evitando introducciones de opinión personal. Para ello seré el moderador sin permitir que se consuma más de 1 minuto en la formulación de la pregunta. Doctor Germán, mil gracias por su generosidad al aceptar esta invitación que nos honra y decirle que siempre encontrará usted las puertas abiertas en nuestra asociación, expresándole nuestros más sinceros deseos porque su participación en la vida política nacional sea cada vez de mayor y mejor éxito por el bien de Colombia y de los colombianos. Y me va a permitir, dado que es un foro abierto en que vamos a tener una especie de conversación y de diálogo, hacerle la siguiente pregunta, doctor Germán. Colombia y los colombianos enfrentamos múltiples desafíos y estamos muy preocupados con lo que está ocurriendo en el devenir diario del país. A mí me gustaría preguntarle cómo ve usted la problemática nacional, qué soluciones usted nos plantearía, y nos gustaría que nos diera un halo de esperanza, porque la verdad es que la preocupación de la sociedad colombiana es cada día mayor. ¿Y qué va a pasar en el 2026? ¿Cómo vamos a encontrar un mecanismo para que las personas que tenemos conciencia del peligro enorme que significaría que Petro se quede gobernando o uno de los suyos, qué tipo de mecanismo podríamos encontrar para evitar que ese peligro evidente ocurra? Muchas gracias, doctor Germán, y bienvenido de nuevo. Bueno, muy buenas noches a todos. Muy gentiles los miembros de la Fundación General Rafael Reyes por cursarme esta invitación, y a usted, doctor Francisco San Clemente, y a los miembros de la Junta Directiva. Me formula usted 2 preguntas que yo creo que me van a permitir plantearles varios asuntos que nos preocupan tanto a los colombianos. La primera, de cómo estoy viendo las cosas. Imagínense. Desde el inicio del gobierno vengo señalando el cúmulo de equivocaciones que se vienen cometiendo y que comparten millones de colombianos que creen que esto tomó un muy mal camino. En Colombia hemos tenido presidentes buenos, regulares y malos, pero nunca un desafío institucional de esta envergadura. Permítame plantearle algunas de mis principales preocupaciones. Empezando por la situación de orden público. Se la resumo así. Esta llamada paz total nos confirma que el pacto de la picota existió. No de otra manera se entendería que en ninguna de las 9 mesas de negociación haya el más mínimo avance.
Esto se está convirtiendo en un pacto entre Petro, su gobierno, y todas las estructuras criminales en lo que yo considero es un gana-gana para todos. El cese al fuego es solo unilateral. Cada día estas estructuras criminales, empezando por la de los narcotraficantes, a quienes este gobierno básicamente les ha reconocido estatus político, sino de qué otra manera se entendería que los temas de negociación estén vinculados a la no extradición y a la legalización de parte de sus dineros ilícitos. Pero cuando yo digo que es un gana-gana para ambos, es porque cada día expanden más su control territorial. En las zonas de influencia gobiernan. Vengo del departamento del Huila, un departamento tan afligido en años anteriores, en décadas. De los 33 municipios del Huila, ellos gobiernan ya en 27. Y no es una situación distinta a la que se vive en otros territorios del país. Esta noche viajo a Cali, porque mañana me desplazaré al Cauca, otro de los departamentos prácticamente capturados por ellos. Expanden su presencia territorial, consolidan sus negocios ilícitos. Este gobierno les levantó las órdenes de captura. El mundo ideal. El mundo ideal, sin que ninguno de ellos haya tenido el menor gesto, ni compromiso, ni para la dejación de las armas, ni para cesar con sus negocios ilícitos, ni para no seguir extorsionando, secuestrando, o retrocedido muchos años. Y qué difícil va a ser recuperar el orden público y la seguridad. Yo diría que es el primer desafío que va a tener el próximo gobierno. Y claro, yo me temo mucho que el señor Petro será bien pagado en las elecciones presidenciales, porque con semejante estatus, me pregunto yo, si en esos territorios van a permitir que se hagan elecciones libres, o vamos a revivir lo que ocurrió hace ya algunos años, que en las zonas de influencia de las FARC, toda la votación, como ocurrió también con el paramilitarismo, toda la votación se cerraba en torno a un propósito político. Ya lo vivimos en las elecciones regionales. Cambio Radical, el partido al que pertenezco, le fue imposible inscribir candidatos y listas en muchos municipios de Colombia. Nos tocó habilitar a los dirigentes concejales a que se fueran a inscribir por otras colectividades, maíz, ASI, lo que fuera, porque haberlo hecho por un partido de oposición hubiera sido su sentencia de muerte. El otro punto que me preocupa de esto es ver la impotencia hoy de las fuerzas militares y de policía. No en vano han retirado 600 oficiales, más de 600. Prescindieron de toda la experiencia. La captura de las fuerzas militares. Resulta paradójico en las regiones pretender recibir información confiable. Nadie se atreve a hablar. Les pregunta a uno, sobre todo a las fuerzas de policía, ¿por qué no proceden a actuar aún en casos de flagrancia? No contestan.
Les pregunta a uno si es verdad, sí o no, que tienen que, para proceder, pedir órdenes en Bogotá. Tampoco contestan. Yo diría que es una desmotivación y una desilusión total la que se está viviendo al interior de estos cuerpos. Una segunda preocupación que tengo, que va a ser un gran desafío del próximo gobierno, es levantar el aparato productivo, recuperar la economía, zanjar el enorme déficit fiscal que se ha venido acumulando, que este año ya llegó a 87 billones de pesos. No es verdad que sean 20, ni 9, ni 40, 87. 5.6% del Producto Interno Bruto. Y no incluyo los 10 billones que aún están pendientes en el Fondo de Estabilización de Precios de la gasolina y el ACPM. Llegamos a una muy escalofriante cifra de endeudamiento externo de 195.000 millones de dólares, que comprometen el 48% del Producto Interno Bruto. Y si a eso le sumamos la deuda interna, que ya también alcanza la cifra de 143.000 millones de dólares, la situación es prácticamente insostenible. Y el doctor Cristo y el gobierno y algunas fuerzas parlamentarias se precian del gran logro de haber tramitado un acto legislativo que va a terminar de agravar esta situación, porque lo que llaman el aumento de las transferencias no es otra cosa que pasar del 27 al 39.5% los montos a transferir a las regiones, que si hoy son 67 billones de pesos, pasarán a ser 218 billones, con lo cual esta situación de las finanzas del Estado central pues va a ser gravísima y terminará de espantar la inversión o los tenedores de bonos y de títulos colombianos. Porque es que lo que llaman inversión extranjera en Colombia no es una inversión que venga a crear nuevas plantas industriales. En títulos del gobierno tenemos 120 billones de pesos, que con mensajes como este y el de flexibilización de la regla fiscal, lo que van a ocasionar es que empiecen a dejar las posiciones. Y si eso ocurre masivamente, ¿a cuánto se pondría el dólar? No hacemos sino enviar mensajes equívocos. Por fortuna les tengo la buena noticia que hace 15 minutos el Congreso de la República, en sus comisiones económicas, cerradamente negó la reforma tributaria del gobierno, lo que hubiera conducido a agravar mucho más esta situación, porque prácticamente le duplicaba el impuesto al patrimonio a los 4.100 pendejos que aún pagan ese tributo en Colombia, porque 65.000 colombianos ya trasladaron su residencia fiscal al exterior, y lo más triste, que la mitad de ellos fueron aún renunciando a la nacionalidad colombiana. Nos salvamos de las sobretasas que venían planteadas a sectores estratégicos. Nos salvamos de que nos siguieran aumentando el impuesto de renta, que lo pensaban pasar al 41. Se salvaron millones de personas que confiaron en el régimen simple, que esta reforma pretendía acabarlo, regresándolos a la informalidad, sin percatarse de que hoy el recaudo tributario en un 30% está constituido por esos pequeños, medianos comerciantes. Nos salvamos de que el impuesto de ganancias ocasionales se volviera impagable. Qué bueno por el Congreso, pero qué tarea titánica
fue lograr ese objetivo. Cuando todos sabemos lo que está ocurriendo allá y la capacidad de persuasión o de soborno. También mucho ayudó la Corte Suprema con las indagatorias que hizo esta semana, particularmente a los miembros de la Comisión de Crédito Público, que ya sabemos por qué procedieron en ocasiones anteriores. Pero este es un mensaje muy esperanzador. Ojalá se replicara en las nefastas reformas que aún están considerando en lo que queda de esta legislatura. Ya tienen al sistema de salud quebrado, pero quieren profundizar esa crisis tramitando una reforma tan inconveniente. Si es que las fuerzas de oposición y en el Congreso no son sino el Centro Democrático y Cambio Radical, hemos jugado un papel muy destacado. De no ser así, ya tendrían aprobada también la reforma laboral en un momento tan inoportuno, aumentando los costos hasta en un 35%. De no ser así, ya tendrían aprobada la reforma a la salud. De no ser así, no iría el proyecto de jurisdicción agraria enmendado. Ojalá, doctor Laforí, no nos reviva en la expropiación administrativa de la tierra en plenaria. Yo se los advertí que esto sonaba a trampa para simplemente darle trámite en las comisiones primeras, pero que el gobierno no cesaría en su empeño. Una expropiación sin la presencia de ninguna autoridad judicial, como también pretendían ir legalizando la invasión de tierras, enervando la acción del Estado. Ya veremos qué pasa en lo que queda de la legislatura, o esa mini reforma a la justicia, un remedio de justicia. En ella para nada se refieren al acceso, a la descongestión, a la seguridad jurídica. 12 artículos, después de 1 año y medio de comisiones, todo lo votaron a la caneca. Pero esto de hoy nos llena de entusiasmo. Ojalá los miembros del Partido Conservador, del Partido Liberal, con la U yo no cuento, llegaran y reflexionaran. Yo creo que hoy quienes votaron en contra de esta reforma tributaria van a ser objeto de toda clase de elogios, que ojalá los animaran a que en lo que resta de esta legislatura procedan en igual forma. Pero también me refiero a que la situación económica es bien complicada. El solo servicio de la deuda nuestra ya este año costó 75 billones de pesos. Si le sumamos los 60 que tienen como destino las pensiones, nos vamos dando cuenta de que la inflexibilidad presupuestal cada día es mayor. Pero estoy tan contento con lo de la tributaria, es que en el año 2022 nos la clavaron a fondo. Yo fui partícipe en el gobierno anterior de la aprobación de las 2 reformas tributarias, la que acabó el impuesto al patrimonio, que este gobierno no la derogó, la que permitía el descuento en el ICA del impuesto de renta, que iniciaban un 50%, ibas con progresividad, este gobierno no lo derogó. Llegamos a un acuerdo en establecer una tasa del 10% en dividendos y tantas otras cosas útiles que produjeron el mayor recaudo en la historia de Colombia. Todo quedó derogado en la reforma del 22. Y claro, una de las primeras reglas en materia fiscal es que usted no puede tirar la cuerda, porque si la totea, como ocurrió, se le cayó el recaudo al gobierno. Este año
en más de un 6.9%. Por mi oficina deambulan todos los sectores y yo toda la vida he recorrido las regiones y todo el mundo me confirma lo mismo. Es que vienen acabando con todo, doctor Francisco. Esa política exitosa en materia de vivienda que tuvimos la fortuna de poner en marcha y que el gobierno Duque preservó, la acabaron. Acabaron con el programa de vivienda gratis, acabaron con el programa de Mi Casa Ya, que tantos beneficios trajo. Y digo, lo acabaron, porque en la medida en que le metieron la intervención del Ministerio de Vivienda, cuando la gran fortuna de la política pública que pusimos en marcha era sustraer al Estado de la relación entre el posible comprador y el vendedor. Bastaba que usted acudiera a una entidad financiera y acreditara que cumplía los requisitos para que le fuera otorgada su vivienda. Como acabaron también con el FRESH, el subsidio a la tasa de interés, acabaron con las cuentas AFC. Se han perdido 200.000 empleos en un sector como el de vivienda. No se inician proyectos, no se avanza en el licenciamiento de los mismos. Por el contrario, los desistimientos han sido descomunales. ¿Quién lo creyera, no? Programas con semejante impacto social los liquidaron. Es lo mismo que ocurre en la infraestructura. A este gobierno no le gustan nada en materia de infraestructura. A eso me refería el domingo pasado. Ni una sola nueva concesión, por el contrario, vienen destruyendo las que pusimos en marcha. Qué pena da ver cómo hoy tenemos la doble calzada Pamplona-Cúcuta terminada y ya los concesionarios de la carretera Bucaramanga-Pamplona ya la devolvieron. Qué pena ver cómo una obra que iba también Ibagué-Cajamarca, ejecutada en un 50%, con una firma tan seria como Colpatria, ya la devolvió. Y están en lo correcto, porque esas no son APPs, son IPPs, o sea, el 100% de la financiación es por cuenta del peaje. Y como este gobierno modificó unilateralmente esos contratos, y lo modificó cuando no permitió la fuente de pago, que era el aumento de los peajes. ¿Quién se vuelve a comprometer a hacer un puerto, un aeropuerto? Nadie, absolutamente nadie. Igual suerte correrá Mulalólogo Guerrero, ya la ruta Caribe 2, que era la troncal de Barranquilla a Cartagena, que iba por el interior, o carretera de la Prosperidad, ya se devolvió. No, el horror, para no hablarles de la red secundaria, en donde nada se ha hecho. Fue Petro y les dijo allá en el Congreso del doctor Juan Martín Caicedo que qué lamentable había sido que todos los gobiernos de los años anteriores hubieran dedicado esas cifras a la infraestructura, que solo servía para exportar carbón y petróleo y algunas chucherías que Colombia debía importar, que más bien, ¿por qué no se destinaron esos recursos a los programas de agua potable? Vive muy equivocado el doctor Petro. Tuve que recordarle que este año el Ministerio de Vivienda, del presupuesto asignado para agua potable, ha ejecutado tan solo un 3% de los recursos asignados. Y olvida el doctor Petro que cuando tuvimos la oportunidad, ejecutamos más de 8 billones de pesos, aumentando las coberturas en agua y alcantarillado enormemente. El único objetivo de Petro eran los caminos para la paz. 33.000 kilómetros propusieron.
Ya vamos para el tercer año de gobierno y tan solo han ejecutado el 7% del programa. Claro, la Corte Constitucional en buen momento les acabó la contratación directa, que es lo que le gusta a este gobierno, y les tumbó la agencia nacional que proponían, una réplica del INVIAS. Absurdo, ¿no? Pues me podría detener hablando de todos los sectores. El minero, por fortuna, en este periodo legislativo no trabajaron la reforma al Código Minero, ni tampoco la creación de Cominerales, cuyos únicos objetivos es destruir la minería en Colombia, que sigue siendo una fuente muy importante de ingresos para el fisco, de regalías para las regiones. Están acabando con el sector petrolero en lo que va de este año. La disminución en la exploración y explotación ha disminuido en un 19.7%. Miren ustedes la situación del gas. Hoy mismo, el gobierno a través del Ministerio del Interior volvió a restablecer la consulta previa para el pozo de Uchua. Hoy mismo. Un pozo que por demás, en mi criterio, no es la solución. Jamás veremos llegar ese gas al continente por los costos que eso tiene. Y ahí vemos pozos en Córdoba, en Sucre, en el Cesar, parados, temas de licenciamiento ambiental, temas de consultas previas, y poco se ha hecho en construir el nuevo oleoducto para traer esos recursos al centro del país. Ya vamos a importar el año entrante gas, tendremos que pagarlo a 5 veces el valor actual. Nada que más impacte a los sectores populares. Su pariente y yo éramos concejales en el año 88 de esta ciudad, y en ese entonces todavía en los barrios cocinaban con cocinol y con leña. Esto sí ha sido la verdadera revolución popular, lo del gas domiciliario, pero nada les importa. Y bueno, lo del agro va bien, sí, va bien, en algunos sectores y por precios, porque lo del orden público los está afectando, y de qué manera. Aquí todo el mundo está extorsionado, desde el pequeño tendero en adelante, con unos problemas de seguridad enormes. Pues, en el sector industrial, de 39 actividades, 27 presentan saldo en rojo. La caída en la producción industrial que ya va para 2 años. Y en el sector del comercio llevamos 22 meses de caída en el consumo. Lo que llaman inversión extranjera también empezó a espantarse. Este año ya cayó en un 17.5%. Llevamos 6 meses continuos. Qué difícil va a ser recuperar la confianza, que los inversionistas vuelvan a invertir sectorialmente. Lo primero que va a tener que hacer el próximo presidente es llevar al Congreso la derogatoria de ese acto legislativo de transferencias. Así se pare el que se pare, porque eso sí es la quiebra total del Estado. Tocará acabar con la cuota inicial de la campaña del doctor Cristo. Sí, de verdad, qué irresponsabilidad. ¿Cómo veo yo más al país? Pues pésimo en seguridad, pésimo la economía. Pero cuando uno aborda temas como el de la corrupción, yo nunca había visto una cosa igual. Es a manos llenas el saqueo del Estado, la mayor impunidad, cuando una familia presidencial había estado toda vinculada a hechos de corrupción. Nunca que yo hubiera conocido.
¿qué tal la situación a la que están llevando a Ecopetrol? Entre otras cosas, entregándole el manejo de la empresa al sindicato. Pero totalmente, ¿no? Es que yo me temo que no solo es el saqueo para beneficio personal, sino para llenarle las arcas a los socios políticos, como creo ocurrió con la designación del gerente de ISA, anterior gerente de EPM, del alcalde Quintero, y así a los socios políticos. Los quieren tanquear de frente a las elecciones, cuando a todos nosotros, óigase bien, nos quieren cortar cualquier fuente de financiamiento. Es la norma que viene en la reforma política, que prohíbe cualquier financiación privada de cualquier campaña política y la penaliza. Cortar un cordón umbilical entre el sector productivo y los agentes políticos y los partidos. Ustedes se imaginan si eso termina aprobándose en el Congreso. Entonces, quienes vayamos a poner un afiche, tendremos que pedirle permiso al doctor Petro, ni un aviso, ni una cuña, nada, hasta cuando el doctor Petro gire unos anticipos. Es que han pensado en todo. Como también están promoviendo lo del transfugismo político. Eso no es para que nadie del pacto histórico se vaya, sino para tratar de sobornar a las personas que hoy están en la oposición, para que recapaciten y abandonen estas colectividades. Pero además, más que la corrupción, es un desgobierno absoluto. Pocos ministros hablan con el presidente. Todo el mundo se entera de la agenda gubernamental a través de unos mensajes de trinos que tienen que interpretar. Pero a mí lo que más me preocupa, fuera de lo de orden público, son los temas de la institucionalidad. Las relaciones del gobierno con el Congreso, con las Cortes, con los organismos de control que ya están bajo su dirección, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, y van por la registraduría, porque eso es parte del ajedrez. Van a tumbar al doctor Penagos, como le declararon una guerra abierta a Tomás Grecansol para hacerse a esa estructura del día de elecciones. Muy preocupante, porque es que al doctor Petro no le interesa para nada el Estado de Derecho ni la institucionalidad. Y eso me lleva a otra reflexión, que desafortunadamente he sido el único que la ha planteado. La toma hostil de la Corte Constitucional, que es la última talanquera que tenemos los colombianos para evitar la catástrofe. Yo he sostenido que ya el gobierno cuenta hoy con 3 distinguidos magistrados de la Corte Constitucional a su servicio. Es evidente cuando uno revisa las sentencias que profiere ese alto tribunal, a saber, el doctor Juan Carlos Cortés, la doctora Natalia Ángel y el doctor Vladimir Fernández, anterior secretario jurídico de la presidencia. Se molestan conmigo cuando asevero esto, pero hay es que ver los fallos. El impuesto a patrimonio quedó hace mes y medio empatado 4-4. Los agentes del gobierno en la Corte Constitucional se ocuparon bien de propiciar un inhibitorio. No lo lograron, tuvimos la mala fortuna de que el juez designado era persona promovida por el doctor Cortés en el mes de enero, lo que nos
llena de preocupación. En el mes de mayo saldrá la doctora Cristina Pardo, que fue ternada por el doctor Santos, y el reemplazo estará a cargo del presidente Petro, con lo que completarán 4 magistrados. Y yo creo que el doctor Polo va a funcionar con ellos a la perfección. Sí, algunos me censuran de que Polo haya trabajado conmigo. Sí, Polo trabajó conmigo, el doctor Miguel Polo, hizo parte de mi unidad legislativa, lo conocí muy bien. Con él promoví muchas iniciativas, entre otras la creación de la sociedad, la figura de las SAS, la responsabilidad en materia ambiental de personas jurídicas, muchas iniciativas. Claro, el doctor Polo luego fue magistrado auxiliar de Linares. Se quedó haciendo parte del despacho del doctor Vladimir Fernández. Pero lo cierto es que la bancada lo recibimos. Le expresamos todas nuestras preocupaciones sobre este tema de la institucionalidad. Nos juró y nos rejuró que él jamás se prestaría, jamás, para avalar un decreto de emergencia que suspendiera las elecciones o para avalar una constituyente espuria. Me pareció muy enfático. Le sugerí que por qué no concedía una entrevista previa a la elección, transmitiéndole ese mensaje de tranquilidad a todos los colombianos. Jamás lo hizo. Y lo cierto es que fue elegido con todo el respaldo de Petro y su gobierno. Lograron una mayoría absoluta y algunos votos ya sabemos cómo. Como dicen los gringos, no hay free lunch. ¿O ustedes creen por un momento que una persona que se elige con 50 votos del pacto histórico y sus aliados llega sin ningún compromiso? Ya lo veremos. Y si eso ocurre, ya tendrán 5 votos. Y el año entrante, pues está en manos de la Corte Suprema enviar 2 ternas adicionales. Yo creo que el Consejo de Estado hizo un esfuerzo por tratar de brindar esa terna que envió. Nosotros votamos por una distinguida copartidaria de ustedes, la doctora Claudia Dangond. No se logró el objetivo. Yo sí creo que el Consejo de Estado hizo un ejercicio de tratar de brindar esa terna. Pero es que la condición humana es así. Cuando uno hace parte de una terna le entran unas ambiciones personales que en el trámite de elección en el Senado obliga a que capturen a la persona. Le venden el alma al diablo, es lo que ocurrió. Y es lo que me temo que puede suceder el año entrante por más esfuerzos que la Corte Suprema haga en proteger la terna. Y yo no tengo ninguna duda, espero equivocarme, de que cuando el gobierno consolide esas mayorías al interior de la Corte Constitucional, la tentación de propiciar algún estropicio para continuar en el gobierno va a ser enorme. No de otra manera se explica ese pugilato que vivimos en la elección de Polo, que yo nunca había visto en la vida. Se hicieron matar para conseguir ese voto. Eso me preocupa enormemente. Así fue que en Venezuela capturaron al gobierno, cuando capturaron el Tribunal Supremo y lograron unas mayorías que luego les avaló la constituyente. Y así completaron 25 años en el gobierno.
¿Por qué no decirlo? Si Petro lo repite en todos lados, y si Uribe se quedó 8 años y Santos 8, ¿yo por qué no me voy a ir? Apenas estoy empezando. Pero lo digo con cierta certeza. Yo fui ministro de Interior y de Justicia, conservo algunos amigos en ese ministerio que me visitaron hace poco y les pregunté, ¿y en qué los tienen trabajando? Ah, no, doctor, en la Constituyente. ¿Y eso cómo es? Sí, armando un nuevo catálogo de derechos que piensan elevar a rango constitucional para aceitar la propuesta. En eso andan. ¿Qué están esperando? Tener las mayorías en la Corte Constitucional. ¿No les parece muy extraño que Petro cada día de por medio diga que no se quiere reelegir? ¿Eso cuándo se ha visto? Bueno, ya les mencioné mis otras preocupaciones sobre la agenda legislativa. Pero si logramos superar todos estos desafíos institucionales, tendremos uno adicional, que será la forma en que vamos a enfrentar a Petro y a sus aliados políticos. No será fácil. Todos sabemos que un segmento de la población es lo que llaman un voto duro, que oscila entre el 30%. Y si a eso le suman ustedes la situación que les expresé en materia de control de algunos territorios donde difícilmente vamos a poder hacer la tarea de proselitismo. Y si a eso le suman el programa de subsidios, que es muy eficaz, las personas mayores, pues así ganó AMLO en México, capturando toda la población mayor, de subsidio en subsidio hasta la victoria final. Es que de hecho ya probablemente estén en segunda vuelta, con más de un 40%. El gran desafío de quienes estamos en la oposición y de millones de colombianos que creemos que esto ha tomado muy mal camino es el de ver cómo nos integramos. Como todos unos autoparlantes visibilizando todas las equivocaciones que está cometiendo este gobierno, muy útil. Claro, a nadie se le puede prohibir, todos lo hicimos. Recorrer el país, hacerse conocer, adquirir algo de prestigio, ventilar ideas. Pero esto tiene que tener un límite. Cuando este proceso esté maduro, hay que hacer un esfuerzo. No nos perdonaríamos. No nos perdonaríamos entregar este país una vez más. No. Como yo lo veo, no habría futuro para nadie, ni para los juniors, ni para las nuevas generaciones, no. No, este es un proceso bastante distinto al que vivimos en años anteriores. Hago una vez más la invitación que he venido haciendo en todas estas salidas a todos los dirigentes para que en alguna forma contribuyan recorriendo el país a expresar tantas inquietudes, preocupaciones, motivos de tristeza que nos embargan profundamente. Pero aquí todos vamos a tener que actuar con mucha generosidad, desprendimiento, desprovistos de ambiciones políticas, de egoísmos, de celos. Yo les reitero esta noche, mucho espero que en el proceso nacional, más allá de consultas previas, de primera vuelta, de tanta mecánica política que de ser necesario habría que hacerla, ocurra un fenómeno similar al que vivimos en las elecciones regionales, con la elección de Galán, donde los bogotanos salimos a votar, muchos a favor de Galán, pero la gran mayoría en contra de Petro y de Gustavo Bolívar.
Y esto se definió en primera vuelta y el doctor Galán no tuvo que hacer acuerdos, ni coaliciones, ni alianzas, ni nada. Lo mismo que sucedió en Medellín o en Barranquilla o en Cali o en Bucaramanga. Que la gente animada y preocupada empieza a marcar una tendencia en la opinión pública. Sin tanta mecánica política, eso ya lo vivió Colombia. Y lo vivió en la elección de Álvaro Uribe. Cuando estaba este país hasta aquí, en 3 meses, lo eligió en primera vuelta, sin acuerdos, ni coaliciones, ni partidos, ni mecánica, ni nada, y también lo vivimos en la elección de César Gaviria, cuando el país indignado reaccionó después del asesinato de Luis Carlos Galán. Yo no esperaría que ante semejante crisis, que la vamos a ver profundizar el año entrante en los temas de salud, que es algo que me preocupa mucho, en los temas de empleo, la gente vaya marcando una tendencia, se vaya alineando con alguien. Ojalá alguien pique en punta rápido. Ahí nos sumaríamos todos, por lo menos yo, a colaborar de cualquier manera posible. Se los aseguro. Porque como ya les dije, lo que está en riesgo es el futuro de Colombia en unas condiciones que no quisiéramos ni imaginar. De manera, doctor Francisco, que yo ahí espero haberle respondido sus 2 inquietudes de cómo veo esto y cómo veo el proceso electoral. Sí, ojalá la opinión pública se exprese de manera contundente, como lo ha hecho en ocasiones anteriores, en torno al que sea. Independientemente de que se puedan acordar unas reglas del juego, si eso no ocurre. A las elecciones del año entrante hay que llegar unidos en una sola fórmula, sin desgastarnos en lo que llaman el fuego amigo, que a veces es peor que el fuego de los contradictores. Muy cierto, doctor. Si no estamos unidos, nos derrotan. Nadie se lo perdonaría, porque en medio de toda esta crisis uno lo que siente es una profunda tristeza. Salgo para Cali, doctor Fernando, espero que estas preocupaciones las compartan y a todos los que pasen por este auditorio les oigan el mismo mensaje de motivación para no poner en riesgo la suerte de este país. Todo el mundo tiene derecho, pero esto tiene que tener un límite. Para eso son las campañas. Y como le digo, tiene que llegar un momento en que alguien recoja el mayor respaldo de los colombianos. Y ese será el momento en que el resto declinen o tengamos que contribuir. Aquí no hay un colombiano que pueda ser un testigo indiferente. Nunca antes yo había visto tantos desafíos en mis ya largas décadas en el activismo político. Muy amables. Bueno, lamento mucho, no vamos a poder entonces tener una. ¿Tienes tiempo? Tenemos 30 minutos, señor. Bueno, entonces voy a permitirme moderar las preguntas que a bien tengan a hacer, teniendo en cuenta que es una pregunta, no un discurso político, y tienen 1 minuto para hacerlo. Doctor Francisco, luego el doctor Vega, luego tú. Doctor
Empezaron a contar los 30 segundos, hágala. Doctor Vargas Lleras, hecha la declaración que acaba de ratificar que había hecho en Antioquia, de que llegamos unidos o nos derrotan. Y dos, con esa formidable descripción que ha hecho de la trágica situación del país, ¿no cree usted que es sobre la base del buen resultado electoral que hubo en las elecciones regionales, debemos recurrir a eso, al elector primario, a las regiones, porque nuestros partidos? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿está dispuesto, doctor, a que busquemos otros caminos distintos a seguir detrás de ese Congreso corrupto? Esa es la pregunta. ¿Podemos pensar en otros mecanismos políticos como la elección regional, que se acaba de mostrar que es fuerte y mayoritaria en el país? Bueno, ¿Está de acuerdo echa la pregunta. Bueno, no. Yo soy muy institucional, no pensaría en caminos distintos. Lo que tenemos es que sancionar a tanto vagabundo que en su proceso de elección jamás expresó que simpatizaba con las posturas del doctor Petro, pero que una vez posesionados se dejaron seducir y comprar, entregando su representación y vendiendo a sus electores. Uno esperaría que haya un voto de sanción en la próxima elección de Congreso y esperaría de las directivas de los partidos que en el momento de organizar esas listas dejen tanto pragmatismo político. En lo que sí le doy la razón, o parte, es que el próximo presidente, entre otras cosas, si logramos recuperar la orientación del país, se va a ver abocado no solo a los problemas que yo les expresé, sino a la decisión del señor Petro y de su camarilla de volver a pararnos este país, como lo hicieron durante el gobierno Duque. ¿Sabe qué le digo yo? Que esa sí va a ser una situación que va a tocar enfrentar con mucha autoridad. Hay que notificarle al señor Petro que si lo derrotamos y abandona el gobierno, nadie le va a permitir volver a parar a Colombia. Y lo haremos responsable de una futura guerra civil. Porque ellos están en ese plan. Si pierden las elecciones al día siguiente, procurarán volver a paralizar a Colombia. Y eso es otro desafío que no podemos permitir. Francisco. Micrófono. Bueno, hablo duro. Hay otro polvorín social que no se mencionó. En un foro la semana pasada Mauricio Cárdenas dijo que una de las primeras noticias que el presidente va a recibir el 7 de agosto del 2026 es que el país se le va a pagar en 6 meses, que podría ser antes. Y eso sumado al hecho de que Aire en cualquier momento puede colapsar y va a dejar a 5 millones de usuarios en la costa sin atención de suministro de electricidad. ¿Cuáles son las opciones para gestionar eso? Pues las opciones por lo visto no son muchas, porque este gobierno hoy nos anunciaron unas nuevas medidas que cambian básicamente toda la estructura del sector energético, que alterarían los precios en la bolsa de energía, las medidas regulatorias que van a desincentivar mucho más al sector. Sí, eso es una posibilidad muy grande, que encontremos muchas dificultades como ya las vamos a vivir el año entrante en materia de gas y como las padeceremos también en materia de autosuficiencia petrolera. Es que todo va a conducir a eso, si es que este país sigue dependiendo del petróleo, se quiera o no, nadie está de acuerdo con lo que llaman
avanzar en la matriz energética, pero mal que bien el 35% de las exportaciones y del ingreso nacional están vinculados a nuestro principal producto de exportación, que es el petróleo. Y uno se sorprende cuando en el resto del mundo, incluidos los camaradas de Brasil y de China y todos, andan explotando y vendiendo a esos precios, haciendo la bonanza, y nosotros aquí marchitando esa posibilidad, y con semejante hueco en la economía, en el déficit, en la tributación. No, es que, como les decía, va a tocar empezar a reconstruir todos los sectores, todos, sin excepción. La tarea del próximo presidente va a ser titánica en todos los frentes. Yo no sé, pero pensaría que tenemos que elegir un presidente que esté resuelto a inmolarse. Es que, empezando por que va a recibir un Estado totalmente capturado. Ustedes imaginan esa situación y la confrontación política que vamos a tener que sostener. No, todas las noticias no dejan de ser una cada peor que la otra. Pero ¿qué alternativa tenemos? Nada. Hacer un descomunal esfuerzo para recuperar la orientación del Estado como único propósito. Pacho, adelante. A ver, doctor Rafael. Doctor Vargas, sin duda el panorama que usted pinta y que todos padecemos ciertamente hoy en día es realmente sobrecogedor, por no decir catastrófico. Le voy a hacer una pregunta frentera, como todos sabemos que es usted. ¿Qué responsabilidad le caben a todos los políticos que llevan 35, 40 años en el escenario político, no solamente en el ascenso de Petro, sino en todo este devenir del gobierno y lo que nos espera todavía? Pregunto yo, ¿no es esa circunstancia de alguna responsabilidad que la gente siente con los políticos lo que ha permitido que una persona como Vicky Dávila esté hoy en día galopando en las encuestas? Gracias. Sí, todos tenemos algún grado de responsabilidad. Yo le diría que unos más que otros. Sí, se han cometido muchas equivocaciones en el pasado. Que fue lo que condujo probablemente a la elección del doctor Petro. Pero nadie puede levantar la mano y decir yo estoy eximido de eso. Bueno, doctor Joaquín, va a ser 2 preguntas más, esta y 2 más. Estamos con tiempo. Que me preocupa que te deje el avión y… Me quedé muy pensativo con lo que decía de que debemos llegar unidos, sería lo ideal. La pregunta concreta es, como usted lo decía, al que vaya punteando nos le plegamos todos. ¿Cuándo se mediría ese paso de quién va punteando y con qué mecanismo? ¿Encuesta? ¿Cuál sería? Pues mire, Porque siempre he pensado que lo que va a terminar siendo es que haya una segunda vuelta y esa sería La pregunta, nuestra defensa. la pregunta. ¿En qué momento? Sí, pero ya la hice, mire lo ¿en qué de- momento se mediría quién va punteando? ¿Cuándo? la Guacharaca López, vamos a votar por ella. lo deseable es que no tengamos que llegar a ese escenario. Por eso les señalaba yo los 2 ejemplos que tuvimos en el pasado.
que fue la elección del doctor Duque y la elección de César Gaviria. No digo que bueno o malo, una corriente de opinión nacional los ungió, pero que fue lo mismo que pasó, creo yo, en la elección de alcaldes, por lo menos de las principales capitales la vez pasada, que la gente tomó una decisión, se impuso lo que llaman el voto útil y se produjo un resultado. Yo aspiraría a que eso ocurra, que una gran ola, ojalá sería lo deseable, que una corriente de opinión haciendo uso del voto útil y exacerbada con lo que estamos viviendo, que se va a agravar, tome una decisión y eso se empiece a expresar con contundencia en las encuestas, en la calle, en las regiones. Eso sería lo deseable y entonces pues ya la gente va tomando una decisión que luego se expresará en las urnas. Claro, no se descartan los otros mecanismos si algo no es contundente, que sea contundente. Sí, todo es posible, una consulta, unas encuestas, una consulta interpartidista, consulta interna, cualquier cosa. Esos mecanismos, pues sí, siempre son útiles, tienen cierto peligro de que en esa emulación luego el tiempo sea muy corto para unificar criterios y solidaridades, ¿no? Pero no es nada descartable. Habrá que llegar si llegamos a eso, no veo inconveniente. Muy preferible sería que esto no esté enmarcado en ese tipo de alianzas, ni de acuerdos, ni de mecánica política, que es lo que hoy el país tanto rechaza, ¿no? Imagínense. Así es. Doctor Andrés. Muchas gracias. Señor Vargas, yo veo con mucha preocupación la situación institucional de los jóvenes para el próximo gobierno. En el gobierno del presidente Santos se promovió el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, Ley 1622 de 2013, y poco después se formalizó la Consejería Presidencial para la Juventud, encargada de gestionar precisamente los temas de política pública que conciernen a la juventud. En el gobierno del presidente Duque se reformó a la Ley 1885, dando paso a la creación de los consejos de juventud. Y el gobierno del presidente Petro, en su actitud de improvisación, movió las funciones de la Consejería Presidencial para la Juventud al Viceministerio de Juventud, parte del Ministerio de la Igualdad. La Corte Constitucional… ¿Cuál es la pregunta? Precisamente, la Corte Constitucional ya definió el futuro del Ministerio de la Igualdad y ahora, haciendo las funciones de los consejos de juventud parte del Ministerio de la Igualdad, si este se va a cerrar, ¿qué va a pasar con la situación institucional de los jóvenes en Colombia? Muchas gracias. Esos instrumentos que usted menciona jamás han funcionado. Ninguno. Los consejos de la juventud nunca se reúnen, no ordenan gastos, no tienen ninguna injerencia en nada. No hay un instrumento que haya funcionado en ningún gobierno, porque la primera oficina presidencial se creó en el gobierno del doctor César Gaviria. Ninguna ha funcionado, excepto para las propias carreras políticas de quienes han ocupado esos cargos. Doctora Claudia. Pero sí, eso, su pregunta, habrá que realmente construir. Yo podría detenerme un poco en una política pública que de verdad tenga ese enfoque. ¿Sabe qué me sorprendió mucho? Que yo quisiera que aquí hoy les expusiera lo que se está percibiendo en las universidades públicas. Veo aquí en el auditorio al doctor Pedro Medellín. Me levantó mucho el ánimo en una visita que me hizo la semana pasada, en donde básicamente el argumento, y él es profesor universitario de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional, me dijo: siento tal desazón, tal frustración entre los alumnos de la Universidad Nacional,
el mismo desazón que siento entre los alumnos de la Universidad del Valle y de la de Antioquia. Esa famosa constituyente del doctor Petro, que era el germen de la otra, fracasó totalmente. A esas reuniones va el ministro de Educación y no le concurren a la cafetería sino muy pocos alumnos, cuando todos sabemos, en la Universidad Nacional, imagínense la presencia de un ministro de Educación, eso da para armar debates interminables, a favor, en contra. Eso me está empezando a llenar de entusiasmo, que por lo menos esas bases de primeras líneas de encapuchados, de toda esa cosa que armaron, hoy sientan como nadie ese espíritu de frustración. Pero lo más interesante no es eso, sostenía el doctor Medellín, que muy al contrario de lo que se percibe en la universidad pública, ocurre en la universidad privada, que la primera línea hoy sigue enquistada en la Universidad de los Andes, de la Javeriana, ni qué decir de mi Universidad del Rosario, qué tristeza. Y entonces, ¿cómo entiende uno eso? Pero la exposición, increíble, yo que voy a salir pronto, es tan interesante que ese termómetro a mí sí me gustaría que el doctor Medellín aquí se los comente más en detalle, porque me sorprendió enormemente. Si ese es el sentimiento que se siente entre semejante fanaticada que constituyen esos estudiantes petristas de cuño, le levanta a uno el ánimo, ¿no? Qué bueno que lo puedan escuchar. Doctora Claudia, doctor Germán, muchas gracias. Y vemos, sí. Doctor Germán, en toda su exposición excelente y en el planteamiento del panorama de país tristísimo que tiene y que tenemos, estamos dando por hecho que vamos a tener elecciones en el 2026. Yo no doy tanto por hecho eso. Entonces la pregunta expreso unas preocupaciones que ojalá yo esté muy equivocado, pero que son grandes retos que vamos a vivir el año entrante. Entonces, con el panorama de la paz total y la pérdida acelerada, paulatina y acelerada del territorio nacional, con la seguramente toma de la registraduría, con la ya toma hostil de la Corte Constitucional, es muy posible que no tengamos elecciones en el 2026. Ojalá que esa frase no sea muy posible, no, sino pues, yo les hago unas advertencias que deben motivar unas reflexiones y ojalá sean de toda la sociedad colombiana. Pero la pregunta es, ¿cuál es su consejo para prepararnos para ese escenario? El consejo mío es el que ya les di. Aquí no hay colombiano, dirigente, no dirigente, militante, no militante, dueño de empresa, de tienda, que pueda ser indiferente frente a lo que estamos viviendo. Todo el mundo puede aportar su grano de arena. Esa es mi invitación. Si no, nos vamos a arrepentir toda la vida. Claro, el año entrante podemos vincularnos un poco más. Todas las organizaciones políticas, civiles, fundaciones, pueden jugar un papel mucho más activo. Lo único que no podemos, lo digo una vez más, es conservar la indiferencia. Es que es tan triste ver uno a ciertos sectores empresariales tan arrodillados. Todo el mundo muerto de susto, todo el mundo buscando comprar protección, todo el mundo validando y legitimando esto, empezando por muy destacados medios de comunicación. Es que esto para mucha gente está pavoroso. Y yo tampoco descarto que vayamos hacia un régimen policivo. Ya lo estamos viendo en entidades como las superintendencias. Miedoso. Yo no he visto un empresario al que le llegue la DIAN con cámaras, la fiscalía, todo al tiempo y que no le hagan un enorme daño reputacional.
al día siguiente le cierran las cuentas bancarias de pánico. Ojalá no tengamos que padecer eso. Pero es que yo termino con esto. Estos tipos, como ya se los dije, no respetan el Estado de Derecho, no respetan las instituciones, y yo me temo que van a ser capaces de todo, con tal de preservarse en el gobierno, sin límite alguno. Para eso es para lo que tenemos que prepararnos. Gracias.